Es porque aquí hablaremos de las reacciones, de las sensaciones que despiertan un producto o un mensaje publicitario en una persona. El hecho es que hoy en día muchas empresas en el mundo acuden a sistemas médicos para medir las posibilidades de aceptación de una campaña o de una serie de televisión. Paola Ochoa aprovechó la reciente presencia en Cartagena de Aka Pradip, considerado el gurú mundial del neuromarketing, para preguntarle cómo funcionan esas encuestas conectadas directamente al cerebro y cuál es su eficacia. Pero también Pradip advierte sobre los peligros de la publicidad subliminal. Paola Ochoa entra al radar. Doctor Pradip, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en el radar de Caracol Televisión. ¿Qué es esto de la neurociencia? La neurociencia está hallando un camino hacia el mercadeo. Es como una vela que uno tiene en la oscuridad y cuando se enciende de repente da luz. De repente se empiezan a ver cosas. Se empiezan a ver caminos que nunca se habían visto. En ese sentido, la neurociencia abre la mente y da la oportunidad de conocer cómo es que piensan las personas, cómo se siente, cómo es que funciona la mente desde el punto de vista del mercadeo, y eso se aplica a esta ciencia. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra saber qué está pensando la gente, qué es lo que está sintiendo? ¿Cómo lo hace usted? Es realmente sencillo. Consiste en ponerse un gorro que tiene 64 sensores. Un gorro muy moderno. Todas las mujeres y hombres de Colombia estarían encantados de usarlo. Cada uno de esos sensores es capaz de medir hasta 2.000 impulsos por segundo. 128.000 reacciones de todas las partes del cerebro están siendo evaluadas. Entonces se está midiendo la forma en que la gente piensa, reacciona, sus emociones, sus recuerdos. Nosotros podemos saber cuándo dicen, esto es interesante, o cuando están emocionalmente comprometidos con la situación. Sabemos cómo reaccionan ante estímulos de determinados comerciales desde el punto de vista de sus recuerdos, desde el punto de vista de sus emociones. Sabemos si la audiencia encontrará esta entrevista de televisión interesante. Eso es lo que hace la neurociencia. Es como realizar un electroencefalograma a esos procesos. Este gorro del que usted me habla, ¿en qué momento se le pone a las personas? ¿Cuando están viendo un comercial? ¿Cuando están caminando en un supermercado? ¿En qué momento? ¿O cuando están durmiendo? No sé. ¿Cómo funciona? El consumidor puede usar el gorro cuando está viendo televisión, cuando está caminando por los pasillos de un supermercado, cuando algún producto le llama la atención, o más aún, cuando está disfrutando de él. Por ejemplo, cuando uno coge unas papas fritas y las mete en la salsa, ese gorro podría decir si al consumidor le gusta más cuando las está probando o cuando el crocante de las papas suena. Pero en realidad, la parte más emocionante es cuando la salsa de tomate chorrea y piensan en que en solo un segundo estará en su boca. Ese es el máximo momento de placer. Lo que busca este gorro es determinar cuál es el momento que los consumidores disfrutan más. De esta manera se verá reflejado en las ventas, pues subirán. ¿Cómo sabe usted qué nivel de emoción produce? Es decir, claramente se registran las diferentes sensaciones en el cerebro, pero ¿cómo sabe usted si es poquito o si es mucho? ¿Esto se pinta en una gráfica? Qué buena pregunta, porque cuando alguien toma café y está emocionado, puede que reaccione diferente. Entonces, lo que nosotros hacemos es un monitoreo continuo.
no solo en momentos específicos, pues es probable que en un momento dado se generen picos y no esté siempre en el mismo punto, como por ejemplo viendo un comercial. Es decir, a pesar de que se esté monitoreando el cerebro en su totalidad, la visión no es la que responde siempre, pues existen diferentes partes del cerebro que dirigen cada uno de los sentidos, digamos. La visión es procesada por los lóbulos occipitales, pero está también el oído, que es dirigido por los lóbulos temporales, el gusto, el olfato y el tacto por los lóbulos parietales, de manera que en ocasiones sus factores pueden ponerlos todos juntos y el resultado puede variar. Entonces, cuando miras una botella de cerveza o de gaseosa, pueden pasar muchas cosas. Por un lado, la parte visual puede atraerte demasiado, pero también esa misma botella puede despertar distintas sensaciones y hacerte pensar en que no solo luce interesante, sino que su sabor podría ser aún mejor. Eso es lo que realmente resulta interesante para la persona que trabaja en publicidad, porque está como complementando las cosas, pensando en cada detalle. Lo que deben hacer entonces los comerciales, los folletos o las piezas publicitarias es incrementar en los consumidores las ganas de comprar el producto más que simplemente hacerlos decir, ¡ah, qué bonito es! En realidad, eso es lo que produce un enorme efecto. Dentro de todo este proceso de elaboración de comerciales, ¿cuáles son los sentimientos que más despiertan en la gente los avisos publicitarios? ¿Qué es lo que más se repite? ¿Cuál es el patrón? Here is a very simple example. Many ads today. Un ejemplo claro es que la mayor parte de la publicidad es creada por hombres, para hombres, pero son las mujeres las que salen y hacen las compras al supermercado. So, we study women's brains, right? And they are fascinating. Ellas reaccionan de una manera diferente que el hombre, que aún no comprende muy claramente cuando diseña la publicidad. Encontramos que las mujeres responden muy bien a mensajes comerciales que tienen rostros. Ellas quieren ver a otras mujeres, pero no en situaciones de estrés ni mujeres muy sexys. Prefieren verlas en condiciones que ameriten interacción social. So if you look at just women, it is not just that any emotion will trigger them. Lo que significa es que si la publicidad no segmenta ni por raza, sexo, género o cualquier tipo de estigmatización, sino por la manera en que reaccionan los cerebros, se podrán obtener mejores resultados. Una cosa sí se tiene que tener clara, y es que no todos los consumidores actúan igual. En ocasiones sus reacciones pueden ser negativas, y un buen ejemplo es el de la publicidad de seguros. Ellos por lo general muestran choques de automóviles y esa no es la forma más propicia de ofrecer su producto. However, most companies make a big mistake. When your audience is over 60, the brains are different. Otro caso es el de las personas mayores de 60 años. Su cerebro funciona diferente. A estas personas no les gusta o no reaccionan bien ante situaciones de violencia, ante situaciones negativas, de dolor. Esa es como la primera regla fundamental que se debe tener en cuenta para esa audiencia. Y la segunda, igual de importante, es que no haya distracciones. Esos son algunos elementos de gran utilidad para tener en cuenta. In talking, in messaging to people. ¿Qué pasa en el caso de los adolescentes? This is very, very interesting. The teenage brain is very different. Why is it different? El caso de los adolescentes es bien distinto, porque el cerebro de ellos está en un proceso de desarrollo hasta aproximadamente los 18 años, pero ese desarrollo no es parejo. Some parts of the brain develop faster than the others. In teenage brains, hay partes como la emocional que se desarrollan más rápidamente que la del razonamiento. Por eso, no trate de razonar con un adolescente, porque ese proceso de maduración es más lento. Hay que recomendarles a los padres, profesores y publicistas que sigan algunas recomendaciones. La primera es que se hable con los adolescentes en el lenguaje de las emociones. And two, tell them how whatever you ask them to do will make them belong in the group.
Y la segunda es que como el proceso racional es un poquito más lento, hay que ubicarlos en un grupo. Ellos se sienten seguros en grupos. Para ellos es importante hacer parte de un grupo. Por eso es usual verlos texteando constantemente, usando Facebook por largas horas. Su cerebro encuentra seguridad en números y eso es para ellos muchísimo más que cualquier cosa. And that is why they are doing that. So there are very unique ways to talk to the teenage brain. ¿Qué papel juega la música en los avisos comerciales, en la publicidad, en el cerebro de las personas? ¿Es más efectiva la publicidad con música que sin música? Huge. Music is a very ancient mechanism, right? Totalmente. La música es un mecanismo excelente. Se hizo un experimento muy interesante. Había dos tipos de pacientes que entrarían a cirugía. Uno escuchó música y el otro no. El que escuchó música tuvo un menor nivel de estrés y su evolución fue mucho mejor que la de aquel que no escuchó nada. Did not listen to music while they were going through surgery. This is what they found. Those that listened to music that they chose while going through surgery, pero eso no es lo más interesante. Lo interesante fue que ambos pacientes estuvieron inconscientes sin saber que habían o no escuchado música. Poner música en publicidad es como tener vino y cena. Tú tienes que escoger qué vino irá con esto o con lo otro. Asimismo es la publicidad. Tú tienes que escoger qué tipo de música pondrás en ella. ¿Qué pasa con el uso de mensajes subliminales en la publicidad? ¿Qué pasa en el cerebro cuando se meten ese tipo de mensajes que uno no ve? You should not. Anybody that does subliminal advertising, cualquier persona que utilice publicidad subliminal debe ser llevada a prisión. No se debe aceptar, tolerar ni perdonar. Cualquier estímulo que sea menor a 30 milésimas de segundo es subliminal y creemos que todo este tipo de mensajes deben ser prohibidos en todos los lugares del mundo. Pensamos que es importante cuidar a nuestros consumidores, a nuestros niños, de cosas que no estén en capacidad de soportar. Doctor Pradip, bueno, usted es un gurú del neuromarketing, un gurú de la publicidad en el mundo. ¿Cuál es para usted el mejor comercial? ¿De qué producto? ¿Quién hace los mejores comerciales? It's a very difficult question because most of the advertisers. Esa es una pregunta muy difícil de responder porque los grandes anunciantes a nivel mundial son clientes míos y eso es como preguntarle a cuál de tus hijos prefieres. Pero más allá de esto, yo diría que la empresa que mejor maneja su publicidad y diferentes estrategias de mercado es Apple. To every other company in the world is Apple. 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 All of Apple's advertising. Apple, para mí, es el ejemplo más maravilloso de la neurociencia aplicada al diseño, al branding y a la publicidad en general. Todas sus marcas, todos sus productos son definitivamente de muy buena calidad. Doctor Pradip, muchas gracias por haber estado aquí en el radar de Caracol Televisión. El placer es mío. Muchas gracias.